vamos a aprender de corriente que varía en el tiempo, corriente alterna. Entonces, vean, ustedes a lo largo del curso han aprendido dos tipos de corriente. La corriente directa, la que permanece constante a lo largo del tiempo, y la corriente alterna, que es variable en el tiempo de forma sinusoidal. Es decir, la corriente alterna es una función de seno y coseno. Entonces, la corriente directa, usualmente todo aparato electrónico funciona con corriente constante. Ahora la pregunta es, ¿por qué los seres humanos para la transmisión de energía usamos corriente alterna? Porque es muy útil. Claro, el problema de la corriente alterna es muy peligroso por esos picos de corriente. De hecho, recuerdo que en el pleito Edison versus Tesla, Edison para manchar un poco la imagen de Tesla, y no sé si eso es un mito o algo histórico, pero se dice que Edison hacía demostraciones con corriente alterna, es decir, la creación de Tesla, matando literal animales, ponerle una corriente alterna para que ellos se electrocutaran y el público sintiera miedo. Resulta ser que al final la visión de Tesla ganó, porque a la hora de transmisión de energía, transmisión de líneas de electricidad, es muy útil trabajar con corriente alterna, porque puede aumentar o reducir voltaje. Por tanto, para transmisión eléctrica a largas distancias es muy útil trabajar con corriente alterna. ¿Por qué? Porque los cables tienen resistencias, por tanto esas resistencias me pueden disipar. Entonces mejor mando algo que está fluctuando, de tal forma que de forma promedio llegue algo a las casas. Si yo, en lugar de corriente alterna a mi línea de transmisión, es decir, los cables que ustedes ven afuera, LICE, mando corriente directa, probablemente la corriente se puede perder. De ahí que a nivel de transmisión de corriente, es mucho mejor la corriente alterna. Ahora, a nivel de dispositivos, los dispositivos se diseñan con circuitos que trabajan con corrientes y voltajes constantes. Por tanto, usualmente los dispositivos, por ejemplo, las computadoras, tienen un convertidor de corriente directa, de corriente alterna a corriente directa, que eso son las fuentes de poder, o las baterías, en este caso, lo que en teoría carga las baterías, carga las computadoras. Entonces, después de ese contexto, vamos a aprender entonces cómo escribir la corriente alterna. Entonces, vean. Fuente sea significa corriente, sea significa diminutivo de corriente alterna. De forma simbólica, vamos a representar a la fuente de corriente alterna como esta forma. Vamos a escribir el voltaje de corriente alterna como una función sinusoidal, es decir, V minúscula, voltaje que varía, recuerden que las minúsculas son variables, es igual a la amplitud de voltaje, V mayúscula, por un coseno de omega t. Recuerden que el coseno varía entre 1 y menos 1. Por tanto, yo sé que mi voltaje va a estar variando entre voltaje positivo y voltaje menos V y valores intermedios. De ahí la flexibilidad de trabajar con corriente alterna. Recuerden que la frecuencia omega es 2pi la frecuencia común y silvestre. Por ende, yo también puedo hacer una descripción sinusoidal de la corriente. Es decir, yo puedo decir, mira, la corriente es la amplitud de corriente, es decir, la corriente máxima por coseno omega t. Y señores y señoras, esto es la corriente alterna, literal. Ahora,
Vamos a recordar fasores. Ustedes vieron fasores en física 1 para el tema de movimiento periódico. ¿Qué era un fasor? Bueno, un fasor es un vector giratorio. El valor instantáneo, recuerden, los valores instantáneos son en minúsculas. El valor instantáneo de una cantidad que varía sinusoidalmente con respecto al tiempo. Se representa mediante una proyección sobre un eje horizontal, por ejemplo. Entonces, vean, ustedes tienen este vector. Vean que el tamaño de este vector es la amplitud de corriente, la amplitud máxima. La proyección, ¿qué es la proyección? La proyección sería esto. La proyección de este fasor sería el valor instantáneo, es decir, el valor de corriente alterna. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, recuerden, eso lo podemos hacer de forma muy sencilla con trigonometría. Recuerden que un ángulo, ustedes lo vieron, la posición angular está dado por omega por t. Por tanto, si yo aplico coseno de phi es adyacente y entre hipotenusa, I mayúscula. Por tanto, I es I mayúscula por coseno de phi, donde phi de varía en el tiempo es omega t. Por tanto, yo conforme este vector va girando, yo puedo trazar la proyección y sacar el valor instantáneo. Recuerden que los valores instantáneos son los minúsculas, los que están variando en el tiempo. Usualmente la dirección va a ser a contra de las manecillas del reloj. Por tanto, la proyección del fasor va a ser esto que ya vimos. Profe, ¿por qué estamos usando esto? De hecho, ustedes en física 1 hicieron el experimento de que si ustedes ponen, por ejemplo, una rueda que está girando y ponen una pantalla, ustedes ven que la rueda conforme gira, el punto de la proyección de pantalla va haciendo esto, va oscilando. Entonces, es lo mismo acá, conforme este fasor va girando, vean que la proyección va haciendo esto. Entonces, me voy a detener para usar una simulación para que ustedes puedan ver el fasor de forma más intuitiva.